Viendo el tiempo de evolución de la misma, hay que ver tres aspectos, puede ser aguda, subaguda o crónica. Es crónica cuando ésta excede las 8 semanas, subaguda cuando está entre 3 y 8 semanas. Por tanto, vamos a hablar de una tos aguda cuando ésta es menor a las 3 semanas. Yéndonos a un punto de vista clínico, vamos a tener tanto la tos seca como la tos húmeda. Ambas se diferencian por la movilidad de las secreciones. En la tos seca no se moviliza, en la tos húmeda sí hay presencia de secreciones. Como hay presencia de secreciones, podemos hablar de que es productiva o no productiva. Si es productiva, el paciente va a expectorar o lo va a deglutir. Y cuando es no productiva, hay presencia de secreciones, pero no hay una expectoración de la misma. Por lo tanto, en este caso se tiene que promover la expectoración. Vamos a las características. De las características tenemos a la tos ferina o quintinosa. Quintinosa creo que lleva el nombre porque se producía cada 5 horas, pero yéndonos a lo que nos importa, es una tos convulsiva, mayormente producida por la Bordetella perteus. Eh, es una expiración violenta y explosiva, y en tanto tiene una expiración extensa y ruidosa. Y pasando a la tos en coqueluche, es similar a la anterior, pero con la falta del componente inspiratorio. También tenemos la tos ronca o perruna. La tos ronca o perruna es una tos intensa, es una ¿Me tos escuchas? seca. Manuel, ¿me escuchas? Sí, doctora. Sí, Es doctora. tosferina o quintosa. O Sí. quintosa, no quintinosa. Quintosa. Ah, perdón. Es Ah, Bordetella sí. pertussis. Ya. ¿Ya? Ok. Ok, doctora. Ah, ya la tos, continuando con la tos ronca o perruna, estaba comentando que es una tos intensa y seca y regularmente tiende a ser nocturna. Y también está la tos bitonal, y donde hay una parálisis de una de las vibraciones de la glotis. Y la tos emetizante, que tiene la presencia de vómito. Es, Siguiente, por favor, doctora. Ya, ahora veamos la etiología de la misma. Para ver la etiología tenemos que concentrarnos en el tiempo de la evolución, si es una tos aguda, puede ser dada por infecciones en el tracto respiratorio superior, y cuando es una tos aguda es posterior, es cuando es perniciosa o posterior o postviral. En el tema de las vacunas, se ha visto que las vacunas tienen una duración entre 10 de 5 a 10 años. Y por lo tanto se aconseja que las personas cuando llegan a la etapa de adolescencia o llegan a ser adultos, se apliquen un refuerzo. Mm, Siguiente, por favor. Ya, ahora continuando con los orígenes, cuando es de vía aérea alta, podemos hablar que la causa es por una rinitis, o una sinusitis o obstrucciones del conducto auditivo externo también. Y cuando hay enfermedades broncopulmonares, también obviamente que va a ser por bronquitis, por, mm, por un asma y también por infecciones en el parénquima pulmonar. También puede darse por cáncer al pulmón. Tanto en enfermedades de la pleura y del mediastino y el diafragma es por inflamación de las mismas, por una pleuritis o una pleuresiasis y por tumores y por una hernia hiatal. En las enfermedades cardíacas es por una insuficiencia cardíaca izquierda y por una estenosis mitral. Y también hay que ver que
enfermedades del aparato digestivo también ocasiona esto, por un reflujo gastroesofágico y también una hernia hiatal. Y también hay enfermedades neurológicas, que son por trastornos de deglución y aspiración hacia la vía aérea. Siguiente, por favor. ¿Qué complicaciones podemos encontrar en la tos? La más frecuente es el cansancio y la fatiga. También ahí podemos encontrar que las personas pueden sufrir un síncope tusígeno. Ahí podemos encontrar un neumotórax por una ruptura de las bullas supraurales. La, puede haber incontinencia de orina por un sobreesfuerzo tusígeno y desgarros musculares y también por fracturas costales. Estas fracturas costales se dan en los arcos costales de la quinta a la séptima costilla. Y también hay presencia de dolor torácico. Esta presencia es en ausencia de una fractura. También puede haber sangrado de mucosas y de la piel. Y yendo a la anamnesis, hay que concentrarnos, perdón, doctora, ¿me dice algo? Ya, No, y en la nada. anamnesis, No, no más. ok. Bueno, en la anamnesis hay que ver el tiempo de evolución, si es una tos aguda, subaguda o crónica. Hay que ver las características de la tos, el momento de la aparición, si hay concomitantes y también si hay algún tipo de ingesta de fármacos. Para la orientación del diagnóstico hay que tener en cuenta si hay un compromiso preural, si la tos aparece durante una deglución, ahí hay que sospechar de broncoaspiraciones. También si se produce por fármacos y hay una reducción de a nivel de gastroesofágico y ver si es de un origen cardíaco a nivel de una insuficiencia cardíaca o de Reflujo, una pericarditis. reflujo, Perdón. reflujo gastroesofágico. No has leído bien. Reflujo. Ah, sí, ya, reflujo Regreso. gastroesofágico. Regreso. Ya, perdón. Para terminar, eh, la tos también puede ser de un origen cardíaco que se observa en la insuficiencia cardíaca. Ya, y a ver, siguiente, por favor. Eso sería todo, doctora. Ok, Manuel. Vamos a continuar con Stephanie Álvarez. Sí, doctora. Vamos a comenzar definiendo qué es la expectoración. La expectoración es el acto de expulsar por la boca secreciones que se depositan en las vías respiratorias. El producto de la expectoración se le conoce como esputo. La producción diaria de estas secreciones es de 100 a 150 mililitros. En condiciones normales de salud, estas secreciones son deglutidas inconscientemente y cuando se da una sobreproducción aparece la expectoración. La secreción bronquial está constituida por moco, agua, pequeñas cantidades de proteínas, células de descamación y macrófagos. La descripción del esputo es importante y para ello se observan características como el color, la consistencia, la cantidad, el olor, si hay presencia de sangre, pus u otros materiales, de tal forma que nos ayude a establecer un diagnóstico causal de la expectoración.
En la clasificación según el color, vamos a encontrar un esputo transparente o blanco, el cual es una expectoración mucosa. Si es amarillo o verde, se debe a procesos infecciosos bacterianos de la vía aérea. También puede ser herrumbroso. Este es de color ladrillo, típico de la neumonía neumocóxica. Es roja cuando hay presencia de glóbulos rojos destruidos. Café cuando hay pus retenido durante mucho tiempo. Es rosado cuando la sangre está diluida en líquidos espumosos en un edema pulmonar, por ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor, doctora. Mediante la observación es posible distinguir el componente predominante de una expectoración. Vamos a encontrar una expectoración serosa, mucosa, purulenta y hemoptoico. En una expectoración serosa se presenta como un líquido claro, amarillento, y generalmente se puede dar en un carcinoma bronquialveolar. Mucoso, este es un esputo incoloro, transparente, puede ser de distintas consistencias. Se observa en un periodo inicial de las traqueobronquitis agudas y también en las bronquitis crónicas no complicadas. Es purulenta cuando está formada exclusivamente por pus y tiene una consistencia cremosa. Su presencia indica procesos superactivos como bronquiectasias. Es hemoptoico cuando es un moco mezclado con sangre y puede ser por una bronquitis aguda o cáncer de pulmón. Otras características que también podemos diferenciar es si es perlado o si contiene membranas o contiene cuerpos extraños o fragmentos de tejido con restos necróticos. Siguiente diapositiva, doctora. También vamos a encontrar otras características, como por ejemplo la cantidad. Lo ideal es medir la expectoración en un vaso graduado. Si la cantidad de la expectoración supera los 300 mililitros, se denomina vómica. Y esto se debe al vaciamiento de alguna colección intra o extrapulmonar. Usualmente las secreciones no tienen un olor notorio, pero pueden ser desagradables en casos de secreciones retenidas, por ejemplo en una infección por anaerobios. Y para terminar con la viscosidad o consistencia, esta característica depende de la cantidad de agua o proteínas y van a condicionar el grado de facilidad o dificultad para que se elimine la expectoración. Podemos encontrar aquí fluidos y adherentes. Fluidos como en el edema agudo del pulmón y adherentes como una reagudización asmática. Eso sería todo, doctor. Gracias, Stephanie. A ver, vamos a continuar ahora con María del Cielo Huacasi. Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí. Ya. Mm, ya. Yo voy a exponer lo que es la hemoptisis. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La hemoptisis es la expectoración de sangre proveniente del árbol respiratorio. Esta va a aparecer con un golpe de tos, con una sensación de comezón en la faringe y con un sabor salubre en la cavidad bucal. La sangre va a ser de un color rojo rutilante y es de una reacción alcalina. Cuando el esputo se presenta con estrías de sangre, se le considera como una expectoración hemoptoica, y cuando la emisión es únicamente de sangre, se le llama hemoptisis franca. Cuando la expectoración de sangre fresca es en grandes cantidades, se le llama hemoptisis masiva. Siguiente diapositiva, por favor.
Ya, ahora, respecto a la clasificación, no se tiene una uniformidad de criterios respecto al volumen, ya que algunos consideran que es una hemoptisis masiva cuando oscila entre 100 a 600 mililitros en 24 horas. Pero en otras clasificaciones, por ejemplo, esta del INER, que es del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, se considera una hemoptisis masiva cuando es más de 600 mililitros en 16 horas. Por lo que entonces se considera al criterio clínico como el encargado de la clasificación. Entonces, cuando la hemoptisis se acompaña de taquimia, hipoxia y mala mecánica respiratoria, se la debe considerar como masiva, lo cual es una emergencia médica que puede comprometer la vida del paciente, ya que tiene una mortalidad del 80% y representa el 5% de los pacientes con hemoptisis. Siguiente diapositiva, por favor. En el diagnóstico diferencial debemos saberla diferenciar de otros casos, por ejemplo, con el que más se confunde es con la hematemesis, que es la expulsión mediante el vómito de sangre proveniente del aparato digestivo. Esta sangre, a diferencia de la hemoptisis, tiene un color oscuro, marrón o negro y está acompañado de restos alimentarios. Suele ir precedida o acompañada de dolor abdominal, náuseas, no presenta casos de disnea y va a tener un pH ácido. Otro que debemos diferenciar es la epistaxis, que es el sangrado proveniente de la rinofaringe. La sangre será roja, se producirá sin tos y es visible a través de las narinas o vía nasal posterior. También tenemos la gingivorragia, que es el sangrado que emana de las encías. Estas se encontrarán enrojecidas, edematosas y en algunos casos con pus. Igual la sangre será roja y de una reacción alcalina. Siguiente diapositiva. En la etiopatogenia, la mayoría de las hemoptisis se originan en las arterias bronquiales en un 90% y el 5% en arterias pulmonares. Se producen debido a una lesión o por la agresión de un tumor o por un cateterismo o una inflamación. Entonces, entre las causas tenemos como inflamatorias a la tuberculosis, a la bronquitis, a las bronquiectasias. Neoplásicas tenemos carcinoma broncógeno, el adenoma bronquial. En vasculares tenemos estenosis mitral, hipertensión pulmonar, insuficiencia ventricular izquierda. Y en otras tenemos también traumatismos o procedimientos de fibrobroncoscopía y un quiste hidatídico que no es muy común. Siguiente diapositiva. Ya, en el caso del algoritmo, es cómo debemos abordar la hemoptisis. Primero debemos ver la anamnesis, que debe ser muy minuciosa para poderla diferenciar de otros casos. Entonces nos fijaremos en la duración. Tenemos que preguntarle desde hace cuánto tiempo observó la presencia de sangre en su esputo. También nos fijaremos en la cantidad. Le preguntaremos qué cantidad aproximadamente expulsó, si fue capaz de llenar un frasco pequeño o grande. También nos fijaremos en las características, si estas son estrías de sangre o sangre pura. También en el color. También podemos preguntar los factores que cree que lo desencadenaron o agravaron. El paciente nos dirá si fue al toser, otras náuseas, vómitos o arcadas. En síntomas acompañantes le preguntaremos si se acompaña eso de dolor torácico, sensación de falta de aire, palpitaciones, etc. También nos fijaremos en factores iatrogénicos como el consumo de algún anticoagulante oral o fármacos inmunosupresores. En los factores ambientales le preguntaremos si fuma, si ha tenido algún contacto con alguien que padece tuberculosis, si trabaja en una mina o también en sus antecedentes le podemos preguntar si ha padecido de tuberculosis o si es propenso a episodios de sinusitis, bronquitis, si ha tenido alguna operación quirúrgica y revisar su historia familiar para ver si algunos de sus familiares tenían ese mismo caso. En el examen físico debemos prestar atención si presenta una pérdida de peso y deterioro del estado general, ya que esto se presenta en pacientes con tuberculosis y cáncer de pulmón. También podemos prestar atención en lo que es la presencia de fiebre. Esto también se sospecha en casos de tuberculosis y absceso pulmonar. Y fijarnos en el examen cardiovascular, ya que esto puede ser causado por una estenosis mitral, hipertensión, etc. En la parte de respiratorio,
En la auscultación se escucharán roncos o sibilancias focalizadas que pueden ayudar a localizar el sangrado. Y también se presentan a menudo estertores en el pulmón afectado. En los exámenes complementarios se va a incluir lo que es la valoración del hemograma, función renal, coagulación y hemostasia, y esto nos va a permitir descartar algunas patologías. Si estos estudios salen normales, se continuará con el algoritmo que sigue con la radiografía de tórax, que si se ve normal, se realizará un ecocardiograma para ver si hay una estenosis mitral, y en otros se realizará una endoscopía en personas que tienen riesgo, que son considerados a varones mayores de 50 años que consumen tabaco, mayor de 40 paquetes al año y que llevan más de una semana con hemoptisis. En el caso de la radiografía, si esta se ve alteraciones como un tumor, se le pedirá una tomografía computarizada y una endoscopía para realizar los estudios microbiológicos, citológicos y una biopsia. Y eso sería todo, doctora. Muchas gracias, María del Rosa, María del Cielo. Okay. Ahora nos vamos a dolor torácico con Carla Murillo. Ay, no, ya es Carla. Carla Leticia. Cuéntanos, Carla, cuando lo veas. Buenas noches, doctora. Ya lo puedo ver. Bueno, les voy a hablar sobre el dolor torácico. Empezando con la definición, el dolor torácico es un motivo frecuente de consulta tanto de atención primaria como en las salas de emergencia. Se puede definir como una molestia o una sensación anómala que se encuentra localizado en el tórax. Puede incluir un dolor leve, por ejemplo, una sensación de ardor, un dolor punzante o que se irradia al cuello o los hombros. Los diagnósticos diferenciales son muy amplios y las causas varían. Puede ser, por ejemplo, una patología benigna, psicógena, o puede ser una patología grave. Por lo tanto, el médico debe rápida y correctamente identificar este dolor para proporcionar un tratamiento eficaz. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Ahora, hablando sobre la fisiopatología, la pleura visceral y el pulmón, propiamente dichos, no son sensibles al dolor. En cambio, sí la pleura parietal. Entonces, en la aparición del dolor intervienen diversos elementos nerviosos de los ganglios torácicos dorsales. Por ejemplo, el neumogástrico, los intercostales o una rama supraclavicular del plexo cervical. Es por esto que es muy complejo muchas veces interpretar el dolor torácico. El origen del dolor torácico puede ser visceral. Este es, por ejemplo, una estimulación nociceptiva de las estructuras vasculares que dan una percepción del dolor visceral y tiene las características de ser difuso, por ejemplo, como una presión. Suele producir un aumento del tono muscular y desencadenar alguna respuesta autonómica, por ejemplo, un cambio en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria o en la presión arterial. Pero por lo general el dolor puede estar también referido a una región cutánea que esté inervada por un segmento medular. Y también otro origen puede ser somático superficial, que es originado en la piel y en las estructuras musculoesqueléticas. Está bien, por lo general es bien localizado, tiene, por ejemplo, el tipo quemante y se exacerba con el movimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Cabe resaltar que no hay una relación directa entre la intensidad del dolor y de una enfermedad. Esto quiere decir que un paciente puede tener una patología grave y presentar un dolor leve o incluso una ausencia de dolor. Y por el contrario, un paciente que tiene una patología benigna o que no es grave puede presentar un dolor muy intenso. Entonces, hablando etiológicamente, bueno, en el motivo de consulta del aparato respiratorio, se puede definir como una puntada de costado que se exacerba con la tos o con la respiración. El dolor puede ser de diferentes tipos, por ejemplo, local, como en una pleuritis, puede ser propagado, como en una neoplasia, o referido, por ejemplo, por otras causas que pueden ser cardíacas, gástricas. El dolor de causa pulmonar puede ser de una aparición brusca
Puede tener una localización fija o también puede no tenerlo. Puede tener una intensidad variable y bueno, se puede propagar y puede ser comparable como a un pinchazo, alguna puñalada y bueno, tiene una duración variable. El origen de este dolor puede deberse, por ejemplo, a una afección traqueobronquial, que es de una localización retroesternal. Puede tener un carácter urente, esto quiere decir que puede tener una sensación de ardor o de quemazón. Y también puede estar acompañado de tos, que puede ser seca y persistente. En el caso de el compromiso de una pleura parietal, esta puede ser referida como una puntada en la legión lateral del tórax. En el caso de una pleuritis aguda, el dolor se alivia con el derrame y se incrementa la disnea, que bueno, que es la sensación de falta de aire. Hablando de una inflamación, se puede ubicar por encima o por debajo del diafragma y el dolor se puede irradiar, por ejemplo, al hombro o debajo del cuello. En el caso ya de un cáncer, por ejemplo, de pleura, el dolor es constante, menos localizado, y en un cáncer broncógeno se puede provocar un dolor por una invasión de la pleura, y este puede ser constante y progresivo. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Ahora, yendo a la anamnesis, es indispensable realizar una anamnesis completa en nuestro paciente. Tenemos que preguntarle, tenemos que evaluar la presencia de algún factor de riesgo. Por ejemplo, hay factores de riesgo modificables, no modificables o erradicables. Por ejemplo, uno no modificable podría ser un antecedente familiar. Un antecedente erradicable podría ser, por ejemplo, la obesidad, alguna hipertensión arterial, la diabetes, y un factor de riesgo erradicable podría ser el tabaquismo. También tenemos que preguntarle las características del dolor y si se modifica con la tos o con la respiración. Por ejemplo, si se exacerba con la respiración, se puede sospechar que se está afectando la pleura. Si aumenta con la tos, con el estornudo, se puede evaluar una compresión. Además, se tienen que ver síntomas acompañantes, como por ejemplo, ya había mencionado la tos, la disnea, esos son los más frecuentes. Y respecto al examen físico, este puede ser normal o puede verse en evidencia algún síndrome respiratorio. Debe hacerse un examen físico completo y los datos del examen físico pueden ser orientadores, pero no excluye alguna patología grave, como ya lo había mencionado anteriormente, no hay una relación directa. Y esto sería todo. Gracias, Carla. Vamos con Disney, ¿ya? Viviana Mamán. ¿Lo ves, Viviana? Sí, doctora, ya puedo verlo. Bueno, voy a empezar a explicar entonces. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, voy a explicar lo que es la disnea. La disnea se define como la sensación subjetiva de falta de aire o dificultad respiratoria. Dentro de las causas, dentro de la etiología, las causas más comunes son el asma, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la isquemia miocárdica, la neumonía, el desacondicionamiento físico. Y la causa más común de disnea en pacientes con trastornos pulmonares o cardíacos crónicos es la exacerbación de la enfermedad que están sufriendo. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la evaluación clínica, dentro de la anamnesis, tenemos que lo más importante es preguntarle lo que es la edad, la profesión, los antecedentes personales y los síntomas acompañantes. Dentro de los antecedentes personales, pues está también lo que son las diferentes etiologías de los factores de riesgo, como pueden ser los antecedentes de tabaquismo, los antecedentes familiares, hipertensión y concentraciones elevadas de colesterol, la inmovilización o cirugía reciente. Y pues dentro del examen físico tenemos que evaluar la presencia de fiebre, hipotensión, taquicardia, cenosis, tenemos que evaluar lo que son las yugulares, la presencia de edemas, las arritmias, soplos, el estridor en cuanto a los ruidos.
y el uso de la musculatura accesoria, etc. Dentro de los tipos de lo que son disneas, los tipos clínicos de lo que son disneas, tenemos a lo que es la disnea continua, la intermitente paroxística, la que se presenta en reposo y la que se presenta en esfuerzo, la que se presenta en decúbito u ortopnea, la que se presenta en decúbito lateral o trepopnea y la que se presenta en posición vertical o platisnea. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las medidas generales, pues tenemos que en general, cuando alguien sufre de disnea, tenemos que administrarle oxígeno, tenemos que administrarle ventilación mecánica si es que lo requiere, también un tratamiento para la fiebre, adecuada hidratación y tenemos que evitar la medicación depresora del sistema nervioso central. Y por último, tenemos que mantener la vía aérea permeable. Y dentro de las medidas específicas, pues en este caso depende de lo que sufre, ¿no? Según la causa desencadenante. Por ejemplo, si sufre de obstrucción de vía aérea, tenemos que extraer el cuerpo extraño. Si es una infección, tenemos que darle antibióticos. Si es un broncoespasmo, tenemos que darle broncodilatadores y corticoides. Si es insuficiencia cardíaca, tenemos que darle diuréticos o nitritos. Y si es hiperventilación psicógena, tenemos que hacerle al paciente respirar en una bolsa. Y si es en tromboembolia pulmonar, tenemos que darle un anticoagulante. Eso sería todo, doctora. Gracias, Viviana. Vamos con respiración de Kussmaul, que le toca a Gianfranco Rondón. Sí, doctora. Nos avisas cuando veas. Sí se ve, doctora. Siguiente, por favor. Bien, bueno, la respiración de Kussmaul, o bueno, también llamada respiración acidótica, va a tener como definición que la frecuencia y el volumen se van a ver aumentados. Ahora, este es un tipo de respiración que se va a caracterizar por ser profunda y forzada, y usualmente se va a asociar con una acidosis metabólica, como tiene su nombre, y también particularmente a una cetoacidosis. Y incluso también se puede relacionar a una insuficiencia renal crónica, pero esto ya en pacientes en estado muy grave. Ahora, esta respiración se va a caracterizar por una hiperventilación y que esta va a colaborar en la reducción del CO2 en la sangre. Bueno, vemos, por ejemplo, que en una acidosis metabólica se inicia con una respiración rápida y superficial, pero conforme incrementa esta acidosis, la respiración puede llegar a ser gradualmente profunda, forzada y jadeante, como la es en la de Kussmaul. Ahora, Kussmaul, que bueno, es un autor de esta respiración, refiere a este tipo de respiración cuando la acidosis metabólica es lo suficientemente severa para incrementar la tasa respiratoria. Y entonces nosotros vamos a observar que en una acidosis metabólica se va a producir tanto una hiperventilación, pero que al principio va a tender a ser rápida y relativamente superficial. Además, Kussmaul también va a identificar, bueno, nos relata que originalmente este tipo de respiración lo vemos en pacientes diabéticos, pero que ya están en un estado de coma o ya que o sea, que ya están prácticamente a morir. Ahora, nosotros vemos una mnemotecnia al lado en la que pues vemos en las distintas patologías en las que se presenta esta respiración de Kussmaul. La K representa a lo que es la cetoacidosis diabética, la U a lo que es la uremia,
la S a lo que es intoxicación por salicilatos, la otra S a una cetoacidosis de ayuno, la M a una intoxicación por metanol, la A a una cetoacidosis alcohólica, la U representa una intoxicación por etilenglicol y paraldehídos, y la L representa una acidosis láctica, que también se presenta ahí esta respiración. Siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser las causas de esta respiración? Primero vamos a ver a lo que son las enfermedades de las vías respiratorias. Podemos tener lo que es un asma o una enfermedad, un EPOC. Después tenemos enfermedades del tejido pulmonar, que pueden ser la fibrosis pulmonar, que como esta va a causar una cicatrización y engrosamiento de los pulmones, pues va a causar esta respiración. También vemos enfermedades que afectan el tórax, también como la escoliosis, enfermedades que van a afectar a los nervios y a los músculos, que le van a dar la señal a los pulmones para inflarse o desinflarse. También otra causa son los fármacos que van a dificultar la respiración, y vamos a incluir dentro de estos a los analgésicos potentes como los narcóticos, que son los opiáceos, y tranquilizantes como las benzodiazepinas, y incluida estas cuando causan este efecto cuando se combinan con alcohol. También otra de las causas es la obesidad grave, que obviamente cuando uno está obeso se va a limitar la capacidad de expansión de los pulmones, y también está la apnea obstructiva del sueño. Bueno, como les mencionaba, la acidosis respiratoria crónica va a ocurrir durante un periodo largo, y esto va a llevar a una situación estable. Ahora, debido a esto, los riñones van a incrementar los químicos corporales como el bicarbonato, que van a ayudar a restaurar el equilibrio ácido básico del cuerpo. Y bueno, eso sería todo, doctor. Gracias, Gianfranco. Vamos a continuar con la respiración de Biot. Cris Llerena. Sí, doctora, buenas noches. Siguiente diapositiva, por favor, doctora. Bueno, la respiración de Biot es caracterizada por una depresión respiratoria severa, mayormente causada por un posible daño cerebral a nivel del bulbo, y es en presencia de respiración atáxica. Podemos ver en la imagen el patrón normal y anormal de la respiración. Siguiente diapositiva, por favor. La respiración de Biot es una respiración que mantiene alguna ritmicidad, pero interrumpida por periodos prolongados de apnea, como podemos observar en la imagen. Cuando la alteración es más extrema, comprometiendo la ritmicidad y la amplitud, se llama respiración atáxica. Ambas formas se obtienen en lesiones graves del sistema nervioso central, tiene un ritmo y frecuencia irregulares y normalmente está causada por lesiones vulvares. Siguiente diapositiva, por favor. La combinación de la respiración atáxica y parálisis bilateral del sexto par craneal es un signo de aviso de comprensión inminente del tronco cerebral, causada por la presencia de una lesión expansiva de la fosa posterior. Este signo es importante ya que la compresión del tronco cerebral puede causar una brusca desaparición de la respiración o también de la presión arterial. La respiración atáxica y la respiración jadeante son signos de lesión del tronco cerebral inferior que con frecuencia anuncian una muerte inminente del paciente. Periodos de ventilación empiezan y terminan abruptamente, manteniéndose volúmenes corrientes y aumentados e iguales. Se observan en lesiones del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Las causas. La respiración de Biot puede ser causada por daño en el bulbo raquídeo por accidentes cerebrovasculares como un ACV o un trauma. Presión en la médula debido a una hernia uncal o tentorial y por abuso prolongado de opioides.
El reconocimiento de la respiración de Biot debe impulsar una acción urgente por parte del médico, especialmente si ocurre junto con un estado mental alterado, un nivel disminuido de conciencia u otros déficits neurológicos. En estos casos es donde los segundos y los minutos son fundamentales para los resultados del paciente. Eso sería todo, doctora. Gracias. Gracias, Cris. A ver, esperen un ratito. Vamos a ir con cianosis. Adrián Obando. Sí, doctor. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La cianosis es un signo clínico cuya expresión se ve en la coloración azulada de la piel y de las mucosas. Esta se observa cuando la hemoglobina reducida, o también llamada desoxihemoglobina, supera los 5 gramos por decilitro en la sangre capilar. Este valor de hemoglobina reducida se obtiene del promedio de la suma de la hemoglobina reducida arterial y de la venosa, siendo necesario que supere los 5 gramos por decilitro para que se manifieste clínicamente. La cianosis se puede clasificar de dos maneras, respecto a su localización o distribución y según su mecanismo de producción. Dentro de la localización tenemos la cianosis generalizada, que se observa preferentemente en los lóbulos de las orejas, la nariz, labios, la mucosa yugal y lingual, y en las extremidades se detecta en los dedos y en lechos unguiales. Pero en casos severos se puede extender a toda la superficie cutánea, mientras que en la localizada, esta solo se observa de algún área mencionada anteriormente. De acuerdo al mecanismo de producción, la cianosis central expresa una alteración generalizada de varios sistemas, haciéndose más evidente cuando la saturación de la sangre arterial ha descendido por debajo del 85%, sin haber presencia de anemia. Y en pacientes de raza negra a veces solo se expresa cuando la saturación ha bajado a 75%. La causa de esta cianosis central se debe a la instauración arterial de oxígeno o a la insaturación arterial de oxígeno o a variantes de la hemoglobina con baja afinidad por el oxígeno. Y se da tanto en la piel como en las mucosas. La cianosis periférica se da cuando, existiendo una saturación arterial normal, el trastorno reside en un aumento de la extracción de oxígeno a nivel tisular. Se caracteriza por ser localizada, asimétrica y unilateral y se presenta solo en la piel, en las mucosas no. Por último, la cianosis mixta es aquella que presenta en su origen factores de causa central y periférica combinados. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Respecto a la etiología, según el mecanismo de producción, en la cianosis central se tiene una causa de origen pulmonar, como puede ser por la disminución de la presión parcial de oxígeno del aire inspirado, hipoventilación alveolar, está debido al EPOC, o a la debilidad de los músculos respiratorios o deformidades en la caja torácica. Otra causa pulmonar es la alteración en la difusión del oxígeno o una alteración en relación ventilación-perfusión. También puede deberse a una causa de origen cardíaca como cardiopatías de shunt con shunt de derecha a izquierda. Otra causa es la hemoglobina con baja afinidad por el oxígeno. En la cianosis periférica las causas son variables. Puede deberse a una insuficiencia cardíaca derecha, a un shock o a la exposición al frío, ya que esta exposición produce vasoconstricción. O también puede ser por una arteriopatía obstructiva o una oclusión venosa. Y la causa para una cianosis mixta es la insuficiencia cardíaca global. Por último, para la anamnesis está dirigida fundamentalmente a la búsqueda de antecedentes de enfermedades broncopulmonares que orientan hacia la cianosis central y la búsqueda de antecedentes de enfermedades cardíacas que orienta a la cianosis periférica o la mixta. Se debe recordar que en todos los casos se debe preguntar si existen síntomas concomitantes, también acerca del tiempo de evolución de la cianosis y su relación con el esfuerzo. Y eso sería todo. Gracias. Gracias, Eileen. Antes que nos olvidemos, vamos a continuar con Verónica Zaira. Respiración de Chain Stock.
Nos avisas, Verónica. Sí, doctora, ya veo la pantalla. Bien, entonces yo les voy a hablar acerca de la respiración de Clean-Stokes. Siguiente, tipos, gracias. Bueno, también conocida como cicloapnea o respiración periódica, es un tipo de apnea central del sueño y presenta series de respiraciones de profundidad creciente y luego decreciente, seguido por un periodo de apnea, que es un periodo en el que se deja de respirar durante un tiempo variable de 10 a 30 segundos. Suele presentar 4 fases: la fase de la apnea, siendo la primera, seguida de la amplitud de la respiración creciente, que viene a ser llamada la fase en crescendo. Luego, como tercera, tenemos la hiperapnea máxima. Y como cuarta, la respiración decreciente, que es la fase en decrescendo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora hablando acerca de la fisiopatología, se debe a que existe una inestabilidad intermitente del control respiratorio con una respuesta excesiva frente al estímulo del dióxido de carbono. Es decir, que hay una mayor sensibilidad por el dióxido de carbono. Esto causa que el paciente hiperventile en exceso, disminuyendo los niveles del dióxido de carbono, produciendo una hipocapnia, que producirá una apnea eventualmente central en la serie. Con la presencia de esta apnea, entonces los niveles del dióxido de carbono comenzarán a aumentar nuevamente y desencadenará una respuesta hiperventilatoria, de nuevo, volviendo a comenzar el ciclo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos acerca de las causas, que pueden ser patológicas o pueden ser fisiológicas. Las patológicas suelen darse por lesiones en los hemisferios cerebrales, en el diencéfalo y en la protuberancia. También suele darse por insuficiencia cardíaca estable, que en este caso el 30% de los pacientes presentan ese tipo de respiración. Y por trastornos neurológicos como la aterosclerosis, meningitis, encefalitis, hemorragias, infartos, traumatismos y tumores en el sistema nervioso central. En las causas fisiológicas puede darse normalmente en ancianos durante el sueño o también en personas obesas, y también en la aclimatización en la altura. Para el diagnóstico se va a realizar una polisomnografía, o también conocida como estudio del sueño, en donde se encontrará al menos 3 ciclos consecutivos de cambios cíclicos crecientes y decrecientes en la amplitud de la respiración. Habitualmente la duración del ciclo será de unos 60 segundos aproximadamente. Aquí también se encontrará de 5 o más apneas centrales del sueño por cada hora de sueño, y al menos 10 minutos consecutivos del cambio cíclico creciente y decreciente en la amplitud de la respiración. Gracias, doctora. Va a disculpar el perro. Gracias, Verónica. Ahora nos vamos con tipos de tórax. Geraldine Villanueva. Sí, doctora. Bueno, voy a empezar a exponer tórax patológicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, empezaré primero describiendo un tórax normal. Este tiene un diámetro antero-posterior menor que el transversal en una proporción de 1 a 2. Debe ser simétrico tanto en forma como volumen. Hay variabilidad dependiendo de la edad y sexo del sujeto. Un niño no tiene un tórax como el de un adulto y el tórax de una mujer no es igual a la de un hombre. ¿Y cómo cambia el tórax? ¿Qué tiene que ver la edad? En los primeros años es de diámetro vertical pequeño y casi cilíndrico y no hay casi diferencias de acuerdo al sexo. Cuando pasa la adolescencia, el tórax se alarga y aplana y aquí se marcan las diferencias de acuerdo al sexo que determina cómo será el tórax de una mujer adulta y que tiende a ser más cilíndrico. En un anciano, el tórax se modifica en forma porque aumenta el diámetro anteroposterior. Hay cambios en la columna vertebral y en partes blandas. También la forma depende del estado físico. Por ejemplo, en una persona delgada asténica tiene su tórax alargado y estrecho, como se ve en el joven de la derecha, en la imagen inferior.
En una persona pínica o gordita, su tórax es abombado, así globoso y corto, como se ve en la imagen de la izquierda. Y en caso de que sea atlético, su tórax es más prominente. Recordar que para que sea normal no debe haber abovedamientos, es decir, zonas hinchadas y tampoco zonas hundidas o retracciones. Siguiente diapositiva, por favor, doctora. Ahora sí, voy a describir los tórax patológicos. Estas deformidades se dividen en congénitas y adquiridas. Primero empezaré por los congénitos. Tenemos al tórax acanalado, caracterizado por presentar un discreto hundimiento longitudinal del esternón, como se ve en la imagen, donde está el puntero negro, ahí se ve la depresión. Luego tenemos el tórax en embudo o pectus excavantum, caracterizado por una depresión en la región esternal. Y por último, al tórax piramidal, que tiene una providencia de la parte anteroinferior de la caja torácica a la altura del apéndice sifoides por excesivo desarrollo costal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, siguiendo, voy a describir las deformidades adquiridas. Primero tenemos al tórax raquítico, propio de pacientes raquíticos. Aquí el diámetro anteroposterior está aumentado y el transverso disminuido. Hay aplanamiento desde la línea medioclavicular hasta la línea axilar posterior. En la segunda imagen no se logra leer, pero es el tórax enfisematoso, también conocido como tórax en tonel, propio de pacientes con enfisema pulmonar y fumadores, más fumadores también. Este es voluminoso, cilíndrico con el diámetro anteroposterior y el transverso inferior aumentados. Se observan las clavículas horizontales y elevadas. Luego, como se ve en la tercera imagen, tenemos al tórax paralítico, frecuente en pacientes con tuberculosis avanzada y caquexia. Aquí el tórax es plano o en expiración permanente. Hay atrofia muscular torácica y el diámetro anteroposterior se encuentra reducido y como se ve, el vertical está aumentado, es decir, el tórax es largo y plano. Se muestran las clavículas salientes y se pueden ver también las costillas. Por último, el tórax sifoescoliótico. Aquí se observa un defecto en la dirección de la columna vertebral. Hay combinación de sifosis y escoliosis. Como se ve en la imagen de la niña, un hombro está más elevado que el otro. Y también se observa que, bueno, no se observa, se sabe que los órganos intratorácicos se ven afectados. Eso sería todo, doctora. Gracias, Evelyn. Vamos con Carlos Crispín. Sí, doctora, presente. Palpación del tórax. Buenas noches, doctora y compañeros presentes. Les voy a hablar acerca de algunos aspectos de la palpación del tórax. Siguiente diapositiva, por favor, doctora. Bien, empezamos con la elasticidad. Entonces, esta va a ser una maniobra, se podría decir, de escaso valor semiológico, y sus hallazgos van a depender de la edad y el sexo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser mayor en los niños y en las mujeres. Entonces, se explora colocando una palma de la mano por delante y la otra diametralmente opuesta por atrás, comprimiendo al final de la expiración tratando de acercarlas. Y esta elasticidad puede disminuir debido a alteraciones de la caja torácica, como sucede en el enfisema pulmonar, que es el más característico aquí, o alteraciones del contenido. Siguiente diapositiva, por favor, doctora. La expansión del tórax. Bueno, entonces aquí vamos a ver la ampliación superior y la ampliación inferior. Para la ampliación superior se van a colocar las manos sobre ambos huecos supraclaviculares, con los pulgares tocando las apófisis espinosas. Los dedos medio e índice deberán situarse sobre las clavículas y, bueno, las manos del explorador deben de colocarse con suavidad y sin realizar presión para permitir el movimiento libre del tórax. Y en cuanto a la ampliación inferior, se van a colocar las manos en forma simétrica a nivel de la línea infraescapular, con los pulgares lo más separado de la columna vertebral. Siguiente diapositiva, por favor, doctor.
Ya, entonces las alteraciones pueden ser bilaterales, siendo la causa más frecuente el efisema pulmonar. Unilateral, que puede ser por la sínfisis pleural, la atelectasia pulmonar unilateral, el derrame pleural masivo y el neumotórax total. Y puede ser localizada cuando la disminución de la expansión se limita a una región del tórax, ¿no? Es un hallazgo más frecuente y constituyen ejemplos la tuberculosis y el cáncer de pulmón. Siguiente diapositiva, por favor, doctora. Ya, entonces ahora pasamos a las vibraciones vocales. Entonces, estas vibraciones se van a originar en las cuerdas vocales, ¿no? Y son transmitidas por la columna aérea traqueal y bronquial hasta el parénquima pulmonar, que va a vibrar y va a transmitir esas vibraciones a través de la pleura y la pared hasta alcanzar la superficie del tórax. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor, doctora. Ya. ¿Cómo se van a explorar? Entonces, con las palmas de las manos se recorre comparativamente ambos hemitórax de arriba hacia abajo mientras el enfermo pronuncia la palabra 33. Entonces, se va a comenzar por atrás, luego por delante y finalmente en las regiones laterales del tórax. Y cuando se desea establecer con precisión los límites de una zona con aumento, disminución o abolición de las vibraciones vocales, la palpación puede realizarse con el borde cubital de la mano, como se observa en la imagen inferior derecha. Y siguiente diapositiva, por favor, doctora. Ya, por último, los hallazgos anormales. Puede haber un aumento de las vibraciones vocales en las condensaciones del tejido pulmonar, la permeabilidad bronquial hasta el foco de condensación, el contacto del foco con la pared torácica. Y aquí el ejemplo más característico de aumento de vibraciones vocales en una zona localizada es el síndrome de condensación o consolidación con luz bronquial permeable, o en pocas palabras, la neumonía. La disminución de las vibraciones vocales puede encontrarse en los tubos aéreos, o sea, la luz bronquial se haya obstruida y no permite que el pasaje de la columna aérea no permite el pasaje de la columna aérea en vibración. Y el ejemplo aquí más típico es la telectasia. En los pulmones, como ocurre en el efisema, va a haber una disminución de la capacidad vibrátil del parénquima. Entre el pulmón y la pared, cuando existe un engrosamiento de la pleura, como en la paquipleuritis, o cuando entre las hojas pleurales se interpone una colección líquida, como es el derrame pleural, o aérea en el neumotórax parcial. En la pared sucede en la obesidad marcada por interposición de la grasa y en el enfisema por rigidez de la pared. Y por último, la vibración de las vibraciones vocales van a ser las mismas condiciones fisiopatológicas que generan disminución de las vibraciones vocales disminuidas, ¿no? Pero en mayor grado. Y aquí son ejemplos los derrames pleurales voluminosos y el neumotórax total. Bueno, eso sería todo. Ok, Carlos. Vamos con ruidos agregados. Manrique Sánchez Juana. Juana Manrique. Presente, doctora. Ya, buenas noches, doctora, compañeros. Bueno, yo voy a hablar acerca de los ruidos agregados o ruidos anormales que nosotros vamos a escuchar durante la auscultación en personas que van a presentar patologías a nivel del pulmón, de los bronquios o de los alvéolos. Siguiente, por favor.
Bueno, el primer ruido es los roncos o roncantes. Estos se van a originar a nivel de la tráquea o del bronquio y es la consecuencia de un aumento de la secreción bronquial en la luz del bronquio. Al momento de auscultar, bueno, va a ser un sonido grosero, continuo y de tono bajo, que se va a asemejar al crepitante. Este va a aparecer durante la expiración y la inspiración. Y una característica de este ruido es que cuando se le pide al paciente que tose, desaparece. En las patologías, bueno, en las causas, estas van a ser patologías que de cierta manera van a hacer que aumente esta secreción, provocando esta obstrucción de la luz, ¿no? Entre ellas tenemos la asma alérgica, la bronquitis, que es una inflamación del revestimiento del conducto bronquial, tenemos la bronconeumonía, que causa la inflamación de los alvéolos, tenemos la tuberculosis pulmonar, una bronquiostasias, que es un daño en las vías respiratorias y va a dificultar la expulsión de la mucosidad y la reacción alérgica. Siguiente, por favor. En el segundo ruido, pues tenemos a los sibilantes. Estos son continuos, son intensos y son de tono alto, y son una consecuencia del broncoespasmo. El broncoespasmo es una tensión de los músculos que revisten las vías, y por ende va a provocar un estrechamiento de estas mismas. En la imagen podemos observar que la luz de los bronquios está disminuida, y eso que va a provocar que haya una mayor turbulencia en el aire que va a pasar a través de él. Y eso va a generar este ruido, ¿no? Que va a ser similar a un silbido o a un ruido agudo o quejido. Generalmente estos van a aparecer durante la expiración. Y bueno, tenemos tipos, los monofónicos, que va a consistir en la presencia de un sonido en un solo tono. Y vamos a hablar que es un broncoespasmo que está ocurriendo en un solo bronquio, ¿no? Y podemos decir que quizás es la presencia de un tumor. Tenemos el polifónico, que sugiere en diferentes bronquios con una reducción de luz, y acá más bien va a haber un broncoespasmo generalizado. En las patologías, bueno, tenemos al asma alérgica, al EPOC, a la neumonía, a la bronquiolitis y a las reacciones adversas. Siguiente, por favor. En el tercer ruido, pues tenemos los crepitantes. Estos, bueno, son consecuencia de la presencia de líquido a nivel de los alvéolos. Estos líquidos, bueno, puede ser agua o sangre o pus. ¿Qué pasa acá? La persona al momento de inhalar, el aire que ingresa al alvéolo va a remover este líquido que se encuentra. Entonces cuando se le va a auscultar a la persona, se va a escuchar como un burbujeo. El sonido es como tener un vaso con agua y con el sorbete se sopla, más o menos es así. O también lo podemos comparar como cuando se va a pisar hojas secas o al momento de arrugar una hoja. Este ruido aparece normalmente al final de la inspiración, aunque hay casos que también se dan durante la expiración. ¿Y nosotros cómo podemos saber de qué líquido se está tratando, ¿no? ¿Qué líquido está dentro del alvéolo? Bueno, eso va a ser ya la parte clínica, donde vamos a poder saber a través del esputo que va a expulsar o va a eliminar nuestro paciente. Si el esputo tiene la presencia blanquecino-mucoide, bueno, vamos a decir que es por una insuficiencia ventricular izquierda o un efisema pulmonar, ¿no? Una insuficiencia ventricular izquierda va a ser cuando va a haber mayores presiones pulmonares venosas, y esto va a originar un edema pulmonar. Nosotros sabemos que el ventrículo izquierdo es aquel que va a bombear la sangre que va a provenir de ambos pulmones. Entonces, si hay un problema a nivel de estos ventrículos izquierdos, lo que va a provocar es un edema en ambos pulmones, ¿no? Y eso va a comenzar en las bases. Entonces, al momento de escuchar al paciente y escuchamos estos ruidos crepitantes en las bases, vamos a decir que va a tener una falla cardíaca izquierda. Ahora, si el esputo es espurulento, vamos a hablar de pus, procesos infecciosos como la neumonía y la bronquiostasias. Y si el esputo es sanguinolento, vamos a hablar de la hemoptosis, ¿no? Diferenciarla de la hematesis, que más bien esto es, bueno, es cuando se expulsa la sangre por medio del vómito, mientras la hemoptosis es por medio de la tos. Y ahí vamos a hablar de una tuberculosis pulmonar, puede ser por un cáncer o un embolismo. Siguiente, por favor. En el último ruido, bueno, hablamos de los sucrépitos o estertores sucrépitos. Bueno, estos son casi similares a los crepitantes, pero no son tan altos. Hay una menor duración de estos, hay un tono alto, aparecen en el medio o al final de la inspiración. Y estos no se van a alterar con la tos, ¿no? Como era en el caso de los roncos. Acá también podemos hablar de los estertores velcro, que es un signo temprano de un compromiso pulmonar en abestosis, y se presentan en la mayoría de los pacientes que van a tener una neumonía intersticial no específica idiopática. Eso sería todo, doctora.
Gracias. Vamos ahora con Jimena Vilca. Ya, buenas noches, doctora. Voy a hablarles un poco sobre lo que es soplos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero definiendo lo que son soplos pulmonares. Los soplos pulmonares principalmente son los soplos glóticos, también denominados ruidos o respiración laringotraqueal. Y estos son causados por la turbulencia producida por el paso del aire a través de la vía aérea alta. Es soplante y de tono alto. Se va a escuchar tanto en inspiración como en expiración. Este se va a ocultar normalmente sobre la laringe o la tráquea. Ahora, el soplo glótico se va a alterar de diferentes formas. En el caso de que sufra pequeñas modificaciones, este va a constituir lo que es un soplo tubario. Si adquiere un timbre hueco en el interior de una cavidad y este actúa como una cámara de resonancia, se va a denominar un soplo cavitario. Y si adquiere un timbre más musical o metálico o en el interior de una gran cavidad aireada, o en el caso de un neumotórax, va a recibir el nombre de soplo anfórico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, empezando con el soplo tubario. Acá podemos ver un esquema de condensaciones pulmonares. En la letra A, en la izquierda, es una condensación superficial que no alcanza los bronquios de 3 milímetros de diámetro. No hay, por lo tanto, una transmisión del soplo bronquial. Y en el de la derecha es una condensación profunda en el que sí se va a originar un soplo tubario. El soplo tubario se caracteriza por, primero, la intensidad es variable, generalmente grande, en un tono agudo, más agudo que el glótico, por ser transmitido el soplo glótico por bronquios más finos, y de un timbre rudo, que es semejante a soplar por un tubo hueco, pero es menos áspero que el soplo glótico. Para que se dé se necesitan ciertas condiciones. Primero, que debe tener una condensación superficial o próxima a la superficie, una profundidad de la lesión que llegue a los bronquios de 3 milímetros, un volumen suficiente de la lesión y buena ampliación torácica. También que la vía aérea tiene que estar permeable, porque de lo contrario se va a transformar en una telectasia y se producirá un sonido auscultatorio. Soplo tubario se presenta en neumonía, bronconeumonía pseudolobular, tuberculosis pulmonar, cáncer de pulmón, tumores mediastinales, entre otros. Siguiente, por favor. Pasando al soplo pleural, este es originado por el pulmón colapsado debido a un derrame pleural. Es similar al soplo tubario, pero menos intenso, y se va a auscultar por encima del nivel líquido. Sus características son, primero, que es de una intensidad suave, lejana, fundamentalmente es expiratorio, agudo como al pronunciar la letra E. Aparece en el límite superior de derrames medianos. Con respecto al soplo cavitario, también este llamado soplo cavernoso, es de auscultación poco frecuente y soplo tubario, cuando el soplo tubario se modifica su timbre y tono en presencia de una cavidad superficial. Entonces podemos decir que se produce cuando existe una cavidad grande cerca de la pleura visceral en comunicación con el bronquio, vacía de secreciones y rodeada por un halo de parénquima consolidado.
Este se puede encontrar en cavernas tuberculosas, abscesos pulmonares vacíos y broncoectasias. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, el soplo anfórico es un ruido análogo que se va a producir como soplando una botella o jarra. Entonces se va a imitar soplando por el cuello de una jarra o ánfora, y a veces también se oye cuando se le hace toser al paciente. Algunas características son que es de intensidad débil, aunque más fuerte en inspiración, es de un tono grave, de un timbre metálico. Suele aparecer en grandes cavernas, sobre todo tuberculosas, neumotórax, principalmente, parcial o total, donde aparece al aumentar la presión pleural y cuando existe una fístula pleuropulmonar, y también en el hidroneumotórax. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Jimena. Nos queda ahora Carla Candia. Carla, nos avisas cuando veas. Sí, doctora, ya puedo ver la diapositiva. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Les voy a hablar de la auscultación de la voz. Se va a iniciar explorando con el estetoscopio y se va a comparar las zonas simétricas del pulmón mientras el paciente repite palabras con muchas consonantes, como por ejemplo la palabra 33. Los sonidos producidos por las vibraciones vocales de las cuerdas vocales van a ser modificados en su intensidad, tono y timbre por los espacios aéreos, por el parénquima pulmonar y el tórax. En condiciones normales se va a producir lo que es la broncofonía fisiológica, como se ve en la imagen de la derecha. En esta se va a auscultar la voz, pero no se va a distinguir con claridad las cuerdas, las vocales, las consonantes, ni tampoco se va a poder distinguir bien la articulación de la palabra. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, dentro de las alteraciones de las vibraciones vocales, de las cuerdas vocales, tenemos en primer lugar lo que es la disminución o abolición. En esta se va a producir porque va a haber un obstáculo en la propagación de las vibraciones que van a ir desde la laringe hasta la pared del tórax. Esta se puede producir en casos de atelectasia, enfisema, neumotórax y derrames pleurales, como se ven en las imágenes, pero también además se va a producir en casos de obesidad, debido a que aquí va a haber un engrosamiento de la pared del tórax. Siguiente, por favor. También tenemos las variaciones patológicas. Principalmente se van a encontrar lo que es la broncofonía, la pectoriloquia y la egofonía. Estas tres tienen la misma patogenia, pero además se va a poder encontrar estas tres en un mismo paciente. Empezando por lo que es la broncofonía, esta sí va a diferenciar de la broncofonía fisiológica porque aquí va a haber un aumento de la resonancia de la voz, pero no va a haber un aumento de la nitidez. Luego pasando a la pectoriloquia, en esta también es llamada el pecho que habla, porque aquí al auscultar las vibraciones se va a escuchar la voz clara y fuerte, como se ve en la imagen. Pero además también esto se auscultaría o se oiría normalmente si se ausculta la parte de la laringe y la tráquea. Después, dentro de la pectoriloquia existe lo que es la pectoriloquia áfona. Esta pectoriloquia se produce cuando va a tener las mismas características que la pectoriloquia, pero estas características solo se las va a poder escuchar cuando la persona
dice la palabra 33 con la voz cuchicheada o en secreto. Y en condiciones normales, este fenómeno puede auscultarse cuando sobre las vértebras cervicales inferiores. En este caso de la pectoriloquia áfona, esto se va a poder encontrar también en la neumonía y lo que es el derrame pleural, porque estas patologías van a aumentar la transmisión de las frecuencias altas, que son las frecuencias en las que se escucha la voz cuchicheada. Siguiente, por favor. Pasando a lo que es la egofonía, esta también es llamada voz de cabra, porque aquí la voz va a adquirir un carácter tembloroso, como si se hablara apretando la nariz con los dedos. Este hallazgo también es posible en casos de tos y fiebre, y aquí, si se los encuentra en estos casos, va a tener una sensibilidad de 4 a 16% y una especificidad del 96 al 99% para el diagnóstico de la neumonía. Y finalmente tenemos lo que es la anforofonía o voz anfórica. Esta es la variación menos frecuente y aquí la voz va a adquirir un carácter de timbre metálico y se la va a auscultar en casos de neumotórax y en cavidades pulmonares voluminosas. Y bueno, un dato más que agregar es que si se ausculta la tos, esto va a permitir definir el carácter seco o húmedo de esta y también la modificación de determinados ruidos agregados, como por ejemplo los estertores de burbuja, por la movilización de secreciones. Siguiente, por favor. Acabaste, Carla, entonces, ¿no? Sí, gracias, doctora. ¿Alguien falta su exposición? Sí, doctora, falta yo. Buenas noches. ¿Tu nombre? Damaris. Damaris, ¿y por qué no te hemos visto? ¡Wow! Chambi Álvarez, Damaris. Ya. Buenas noches, doctora. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En el examen físico hay la inspección, la palpación, la percusión y la escrutación. En esta noche yo haré la percusión. Al percutir vamos a sentir una vibración en los cuerpos elásticos que van a emitir ondas sonoras. En este caso va a ser el tórax, que van a propagar aire llegando al oído y produciendo una estación de sonido. Existen dos teorías para explicar el origen de estos distintos sonidos percutores en el tórax. Una de ellas es la percusión topográfica, donde nos explica que hay una vibración de los órganos ubicados en una zona limitada. En la actualidad se sigue enseñando así, pero carece de evidencia científica de esta teoría. Y la segunda teoría es la menos definida, pero la que nosotros no conocemos, que es la caja de resonancia, donde establecemos que el tono percutorio refleja fundamentalmente la libertad de la pared corporal. Esta teoría se apoya en las evidencias que demuestran que los sonidos percutorios contienen frecuencias que las pueden explicar solo por la vibración del área de la pared, la presión externa sobre el tórax, que impide la inmovilidad de la pared y el tono percutorio, y la fuerza del golpe percutorio que influye sobre la producción de un tono sonoro o mate. En la percusión se utiliza una técnica, que es la técnica dígito-digital de Gerdat, donde lo que se utiliza es un dedo percutor, que es el índice o el medio de la mano derecha, que golpea sobre el dedo oxímetro, que es el dedo medio o el dedo índice de la mano izquierda. Se van a apoyar horizontalmente en un espacio intercostal, y para que esa técnica
sea la adecuada y la correcta, se debe seguir unas recomendaciones donde el dedo prensímetro debe adaptarse a la superficie del tórax y no debe ejercerse una demasiada presión, y los otros dedos deben estar levantados. El golpe que debe darse con el extremo debe ser el extremo opuesto del dedo y solo debe mover la mano sobre la articulación de la muñeca, más no el antebrazo. El dedo percutor se debe caer perpendicularmente al dedo flexímetro inmediatamente para su uña. Los golpes deben ser suaves y breves, y en cada sitio deben darse 2 o 3 golpes espaciados. Cuidado de que tengan igual ritmo e intensidad. En los órganos simétricos, como en este caso, los pulmones, debemos resultar útil la percusión comparada de uno al otro. También debemos sentir la sensación auditiva y prestar mucha atención en las vibraciones que percibe el dedo flexímetro. Siguiente diapositiva, por favor. En la secuencia, ahora hablaremos sobre la secuencia de la percusión. Debe percutirse la totalidad del tórax, y por ello es útil seguir una sistemática preestablecida. El orden de la percusión es la región anterior, la región posterior y la región lateral. En la región anterior vamos a necesitar que el paciente esté echado o de cúbito dorsal o sentado, donde vamos a percutir desde la región superior hasta la inferior, mientras que el paciente debe respirar suavemente. En el lado derecho vamos a encontrar sonoridad de hasta la quinta costilla, debido a que después de ella se va a encontrar la somatidez hepática. En el lado izquierdo vamos a encontrar una modificación debido a la presencia del corazón, donde la sonoridad pulmonar a partir de la tercera costilla va a ser de una zona de somatidez a matidez, cerca del reborde costal, donde aparece el timpanismo del espacio de Traupe. También hablaremos sobre los vértices pulmonares. En la percusión de los vértices pulmonares vamos a delimitar los campos apicales de Chronic, donde se realiza situándose a ambos lados del paciente y tanto en la región anterior, en la supraclavicular, y en la región posterior, donde se coloca el dedo flexímetro perpendicular a las líneas de Chronic, y se percute desde la región central hacia adentro y hacia afuera, delimitando así dos franjas de sonoridad, que en condiciones normales deben ser simétricas. Si existiría alguna simetría, debemos pensar en procesos retráctiles como tuberculosis o tumores. En la región dorsal o posterior, vamos a pedir que el paciente esté sentado, donde los miembros superiores van a estar relajados y tienen que estar en una posición simétrica. Se va a percutir de arriba hacia abajo, siguiendo las líneas paravertebrales, medio escapular y axilar posterior. Es muy útil realizar la percusión comparativa entre los dos emisores. Entre la primera y la séptima costilla, la sonoridad es menor que la región anterior, debido a la superposición de los músculos y la escápula. La sonoridad va a aumentar entre la séptima y onceava costilla, para luego pasar a las martillas de las bases pulmonares. Ya completando con la percusión de la región posterior, se debe percutir también la columna vertebral en toda su extensión, donde el dedo flexímetro se coloca en la línea de la apófisis espinosas y perpendicular a ella. En condiciones normales se va a percibir una sonoridad entre la séptima vértebra cervical hasta la décima onceava dorsal. Siguiente diapositiva, por favor. Ya siguiendo con la secuencia de la percusión, ahora hablaremos sobre las regiones laterales. Ahí vamos a pedir al paciente que esté sentado en decúbito lateral con la brazo colocada sobre la nuca. Estas vibraciones van a ser más sonoras que las regiones posteriores y se va a percutir de arriba hacia abajo, siguiendo la línea axilar media, con el dedo flexímetro colocado en los espacios intercostales.
En el lado derecho se va a pasar de la zonalidad pulmonar a la matriz del hígado, y en el izquierdo, en la región anterior, al timpanismo del espacio de Traube, y en la posterior a la matriz esplénica. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con los sonidos obtenidos por percusión de tórax, que son 3, la matriz y el timpanismo. En la sonoridad se va a obtener percutiendo el pulmón aireado y el sonido va a ser de intensidad fuerte, tono bajo y una duración prolongada. Se lo va a encontrar toda su presa en la zona infraclavicular. En la hematidez va a ser un sonido de escasa intensidad, tono alto y duración breve. Y va a ser idéntico al percutir sobre órganos macizos como el hígado, vaso o músculos. Y en el timpanismo se va a percutir órganos de contenido solo aéreo, como el estómago e intestinos, y va a ser un sonido de mayor intensidad, de duración máxima, y en el tórax se encontrará sobre el espacio de Traube. Siguiente diapositiva, por favor. Ya con los hallazgos anormales en la percusión, vamos a encontrar la matriz y su matidez, donde se va a percutir sobre el pulmón y va a estar ausente totalmente de aire, donde podríamos dar un ejemplo que podría ser una neumonía, una atelectasia. También y también una incapacidad de vibrar, o cuando entre este y la superficie del tórax se interpone el líquido, que sería el derrame pleural, que impediría la propagación de las vibraciones. En la hipernacionalidad, hoy también llamado timpanismo, vamos a encontrar que puede ser localizada o generalizada, y puede estar el neumotórax, el enfisema y el asma bronquial. Gracias. Gracias, Damaris. Ahora sí todos han expuesto, ¿no? Sí, doctora, me parece que sí. Entonces, para el día miércoles me tienen que presentar una historia, cada uno de ustedes, con el esquema del doctor Nelson. ¿Tienen ese esquema? No, doctora, no lo tenemos. Ya, les voy a mandar por WhatsApp. Es en base a ese esquema que tiene que ser la historia. No lo que ustedes piensan, o sea, no lo que encontré en este libro, nada. Ese es el modelo que nosotros utilizamos, ¿ya? Y pueden hacer de cualquier patología, no es necesario una patología respiratoria. Es de cualquier patología, puede ser un familiar, porque lo que quiero es que examinen a ese paciente, ¿ya? Que lo examinen, que le pregunten. Le voy a mandar ahorita a su compañera, ¿ya? Son 2 hojas. En este instante se lo mando, ya, ¿para qué? Mañana la vamos a revisar cómo hacer la historia, pero ya ustedes van buscando su familiar, un amigo, alguien al que le puedan preguntar todo y examinar. ¿Ya? No importa que no tenga nada. La cosa es que lo interroguen y hagan el examen físico. Mañana vamos a revisar esta historia, los parámetros, los puntos que tienen que tener de esta historia. ¿Ya? Geraldine, te lo he mandado para que les mandes a tus compañeros. Sí, doctora, justo lo sacó. Ya, entonces mañana vamos a conversar cómo hacer la historia clínica y para que me la estén presentando el día miércoles. ¿Ya? Sí, doctora. Doctora, mañana también haríamos clases a las 8, ¿verdad? Sí. Ya. Mañana nos vemos entonces, ¿ok? Sí. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, chicos.